Bueno, aquí estamos. Les decía recién que vamos a tener invitados calificados para hablar de este tema relacionado a un intento más de criminalizar las luchas sociales. Y me parece que es importante que lo hablemos porque esto se está casi haciendo una costumbre, digamos, una mala costumbre. Entonces con nosotros está Abel Irala, que es trabajador social y es director ejecutivo de Base. ¿Cómo te va, Abel? Hola Leo, un cordial saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación para este debate, para este momento de reflexión un poco ante un tema tan importante que nos convoca y debería convocarnos a todos los sectores democráticos del país sobre este peligroso intento y amenazas sobre la posibilidad de profundizar nuestra democracia en Paraguay. Y también está Oscar Ayala, abogado, es director ejecutivo de CODEUPI. ¿Cómo te va, querido Oscar? Hola Leo, un gusto estar en contacto contigo, con la audiencia y compartir este espacio para discutir un tema de tanta relevancia para los derechos humanos y para todo el país. Bueno, me ganaste de mano, Oscar, con, digo, con el comunicado de CODEUPI, porque yo pensé en la ley 209 también. Lo primero que me vino cuando Riera públicamente dice vamos a presentar un nuevo proyecto, digo yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos volviendo al año 1970, creo que se había publicado esta famosa ley 209 del electronismo, digamos, que nada, permitía prácticamente llevarte preso por andar por la calle nomás libremente, digamos. Y ustedes sacaron un comunicado justamente haciendo un comparativo, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente el lunes tuvimos una posición pública de rechazo a este proyecto de ley impulsado por el senador Riera y justamente entre otras consideraciones trajimos a colación que esta propuesta legislativa en curso era una propuesta análoga a la que ya habíamos experimentado durante la dictadura, cuando en 1990 el dictador Stroessner, bajo el engañoso nombre de defensa de la paz pública y libertad de las personas, también hacía promulgar una ley que a la postre sirvió para perseguir, para encarcelar y para someter a la oposición política durante décadas. Y sí, en ese sentido decíamos también, Leo, que era traer al debate jurídico, político, una cuestión como esta de si criminalizamos o no la protesta social, es decir, el ejercicio de la libertad de reunirse, de manifestarse, era una rémora de la dictadura, algo que nos retrotraía a los peores momentos y que impedía que la sociedad pueda ver al Estado como un Estado que en vez de estar pensando en punir, en criminalizar las conductas asociadas al ejercicio de la libertad de las personas, debería ser visto como un Estado democrático que gestione las tensiones que muchas veces existen o que siempre existen en una sociedad y que son propias de un régimen democrático. Así es que sí, es un paralelismo bastante penoso, pero que hoy tenemos el que en democracia la ley 209 tenga un correlato impulsado por sectores políticos en el Congreso realmente es un indicador claro del retroceso, diría yo, o de la inercia autoritaria en la cual estamos involucrados. Sí, y Abel, uno empieza a hilar, digamos, ¿no? Porque esto presenta Riera, pero firma Patria Querida, Gamo, parte del Partido Colorado, Nor Colorado, y después se le suman otros también, algunos liberales. Es decir, hay una conformación de repente de mayorías en las diferentes cámaras. ¿Qué es lo que están pretendiendo realmente? ¿Maniatar la lucha social? Se empezó con esta ley que ya hemos hablado contra los campesinos, contra las ocupaciones, digamos, y ahora estamos hablando de protestas, que uno tiene derecho constitucionalmente también a protestar, digamos. ¿Hacia dónde vamos? Sí, la verdad que cuando yo recibí la noticia,
primero dudé de la veracidad, ¿verdad? Porque hace meses, algunos meses atrás, la respuesta de este grupo de senadores era aumentar las penas para las ocupaciones de tierra. Hoy, ante una manifestación, ante una movilización que se desarrolla a lo largo del país, es replicar la misma respuesta. Entonces, hay un grado de debate absolutamente nulo, no existe ninguna intención de reconocer el conflicto social existente en nuestro país. Hay una proliferación y diversidad del conflicto social en el Paraguay, en la región, en el mundo, y esto por lo menos deberíamos decir, bueno, ¿por qué existen estos conflictos? ¿A qué se deben? ¿Verdad? Y estos conflictos no se dan de manera aislada, no se dan de manera simplemente oportunista o por la voluntad de algunos sectores de salir y de protestar. Los conflictos sociales deben ser entendidos en un proceso histórico, en un proceso de desigualdad, que generalmente cuando existen conflictos sociales, cuando se manifiestan protestas sociales, es en respuesta a situaciones de desigualdades y de injusticias que se generaron en un proceso histórico. Entonces, para abordar el conflicto necesariamente necesitamos abordar qué es lo que sucede en la sociedad. Y la sociedad no está conformada por valores o por consensos o por faltas de discusiones. Lo que sucede en el Paraguay es de que la sociedad está conformada a partir de un proceso de dominación, a partir de un proceso de exclusión, a partir de este proceso que evita o obstaculiza, cierra las puertas de oportunidades para sectores vulnerables, para sectores trabajadores, para sectores indígenas, campesinos, y en ese debate es donde hay un sector político que no quiere entrar o que es incapaz de entrar porque le llevaría a reconocer las falencias que tiene un orden social que ellos están defendiendo a través de legislaciones cada vez más punitivas. Sí, y justamente me pregunto, Oscar, si es constitucional este intento, digamos, porque de este proyecto, porque digamos que choca muchos intereses, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos derecho a protestar, o sea, no nos pueden impedir el derecho a protestar. Está bien, después se puede hablar si uno se va y quema un lugar y bueno, para eso habrá una respuesta también, ¿verdad? O sea, eso ya sería se puede hablar de vandalismo incluso, ¿verdad? Y hay casos, pero digo nomás, ¿es constitucional esto? ¿Acaso no tenemos derecho a la protesta? No, en una situación como dice Abel, donde hay que mirar todo el contexto, en este momento la protesta era de camioneros, porque de ahí nace esto, ¿no? Son los camioneros que estaban protestando por el tema de la suba del diésel y del combustible que nos afecta a todos, porque en realidad estos señores, este camionero, este gremio, fue el que se puso las pilas y quiso parar para todos nosotros, porque no era una cuestión con ellos nomás, no se trataba de defender una causa del camionero, se trataba de defender una causa del camionero y de todos nosotros y nosotras que nos veíamos afectados por esto. Entonces me pregunto, ¿no tenemos la libertad de expresarnos? ¿Es constitucional? Vuelvo ahí. Sí, definitivamente. A ver, y acá hay que tocar varios puntos, Leo. Por un lado, la protesta social no es otra cosa que la manifestación de derechos asociados a la libertad muy, muy importante en cualquier democracia. El derecho a la manifestación pública, el derecho a la asociación, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades, todos ellos derechos consagrados en nuestra Constitución y consagrados también en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, cuando estamos ante una protesta social, estamos ante la expresión genuina del ejercicio colectivo
de derechos que son íntimamente inherentes a cualquier régimen democrático. Ahora, uno podría decir, pero el libre tránsito, ¿acaso también no es un derecho de igual rango, de igual protección? Y sí, o sea, el libre tránsito, desde luego que es también un derecho que está protegido por la Constitución, que está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y tiene un igual rango y protección. Ahora bien, esta suerte de colisión de derechos que podemos encontrar cuando alguien reclama poder transitar por un lugar y no puede porque hay un grupo campesino o un grupo indígena o cualquier sector social protestando por alguna situación, eh, es una situación justamente en la cual el Estado tiene que entrar a gestionar la solución de esos derechos y tiene que efectivamente, como en muchos momentos de la gestión pública, discernir también respecto a cuál derecho puede prevalecer transitoriamente sobre otro. Y en ese sentido, en general, la doctrina y la práctica que podemos observar a nivel de otros estados, a nivel de internacional, favorece la realización del derecho a la protesta social por la característica que tiene en términos de democracia su ejercicio para cualquier régimen. Y acá, Leo, además de esto, hay dos cuestiones. Una que Abel acaba de mencionar que me parece también muy importante, porque más allá de la discusión del contenido de la ley que se pretende modificar, que podemos entrar a ver también eso, eh, hay una cuestión que hace a la democracia misma que está en entredicho. En primer lugar, esta reforma que se plantea del derecho, del Código Penal, es una reforma que se está haciendo o se está encarando en ausencia de cualquier forma de participación. No se le da participación a la Comisión Nacional de Estudio de la Reforma Penal, donde están todos los expertos. Hay muchas instituciones que deberían opinar con propiedad técnica sobre esto, como el Ministerio Público mismo, la Defensa Pública, la Corte Suprema, en fin, expertos y expertas en esa área. Tampoco se está planteando la participación de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones interesadas. Es decir, es una iniciativa legislativa que ya en su proceder tiene un sesgo que impide la participación ciudadana y se busca, como se hizo en el caso de la ley Zavala Riera, aprobar a tambor batiente, como bueno, se está anunciando y ojalá no ocurra, pero es un poco lo que se sabe. Por otra parte, Leo, esta ley que busca criminalizar la protesta social, pues ese es el objetivo final, cualquier manifestación de disidencia social que reclame reforma agraria, reclame tierras, reclame condiciones dignas de vida, se da en el contexto de un país como el nuestro, marcado por la desigualdad, y una desigualdad que se expresa justamente en el régimen de la tenencia de la tierra, que como sabemos es un poco el indicador más crucial de esta desigualdad que vivimos. Por lo tanto, las protestas a las cuales asistimos generalmente son de sectores altamente vulnerabilizados, sectores empobrecidos, que no tienen muchas veces otros espacios para hacer conocer sus denuncias o hacer llegar sus reclamos. Y en ese sentido, y hablando de legitimidad, yo mencionaba en estos días, la legitimidad de un gobierno, la legitimidad de un Estado no solamente está dada porque sus gobernantes hayan sido electos o electas de manera libre y democrática en elecciones. Ese es un aspecto sin duda importante y que hace a la legitimidad. Pero lo que complementa esto de manera decisiva en términos de derechos humanos es que ese Estado sea un Estado cumplidor de sus obligaciones en materia de derechos humanos, que sea un Estado que sea capaz de resolver el problema de la tierra que no se resuelve en nuestro país, de resolver las reivindicaciones indígenas que tampoco se resuelven, en fin, de resolver un conjunto amplio de derechos humanos que son generalmente reclamados. Por lo tanto, ese Estado que es incapaz o que niega el derecho a la gente que sale posteriormente a protestar y reclamarlo, no tiene legitimidad para ejercer el poder de la fuerza pública para reprimir o para encarcelar cuando este estado de cosas sigue vigente. Por lo tanto, me parece que este planteamiento de la ley Zavala Riera
nos remite a una discusión que es incluso más trascendente que el texto mismo de la reforma y que hace a con qué legitimidad un Estado que niega derechos sociales va a salir después con la policía o con la fuerza pública a reprimir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos que son privados de derechos esenciales y básicos. Y sí, me sigue resonando a ver la ley 209 de la época de la dictadura y se habla de la paz pública, ¿verdad? Y es como que se vuelven a repetir terminologías. Yo no sé qué dicen qué dicen los libros de las ciencias políticas, ¿verdad? Pero algunos hablan de dictadura y otros dicen dicta blanda, digamos, pero es como que dentro de esta democracia supuestamente que vivimos nos están metiendo, nos están embretando con leyes como la época de la dictadura. Sí, Leo, en base a lo que también iba aportando Oscar, yo creo que hay un sector que todavía desea entender al conflicto social o a la protesta social como una amenaza para la sociedad. Sin embargo, eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Nosotros tenemos que entender de que la protesta social, decíamos, se da en un marco de un proceso de desigualdades, pero también hay mucha discusión en las ciencias sociales alrededor de este tema, y una de las discusiones tiene que ver con que las protestas sociales no necesariamente significan una amenaza para la sociedad. Las protestas sociales surgen para cuestionar la administración y la concentración de poder en manos de un sector. Por lo tanto, también la protesta social, desde otra arista, lo que puede ser considerada es no como una amenaza, sino que como una oportunidad para revertir situaciones de desigualdades, para modificar el orden social existente. Y en este sentido es importante quizás mencionar de que existen como 3 paradigmas alrededor de este tema. Uno es el negacionismo o el paradigma negacionista, que intenta anular el conflicto, ¿verdad? Es decir, aquí no existe conflicto, toda protesta social es una amenaza y va en contra de los valores de la sociedad. Probablemente al senador Riera habría que ubicarlo allí, ¿verdad? Por otro lado está un paradigma consensualista que ante situaciones de conflictos, de protestas sociales, intenta una negociación que pueda desactivar el conflicto, pero que el sector de poder sea de alguna manera quien lleve adelante la negociación. Y por otro lado, el paradigma conflictualista, que justamente habla de las protestas y de los conflictos sociales en el marco de un proceso y la necesidad de un cambio social. Y esto nos podemos remitir a la historia. Recuerden de que ¿por qué hoy hablamos de 8 horas laborales? Porque existieron protestas sociales, porque existieron huelgas laborales, porque existieron huelgas sindicales. ¿Por qué hoy hablamos del voto de las mujeres? Estamos hablando de las paridades. Porque de alguna manera estas protestas significan un indicador de lo que está mal y de lo que se puede y de lo que se tiene que cambiar. Entonces estas protestas, sí, más que una amenaza, en realidad deben ser vistas como un punto de alerta, como un punto de discusión, y encontrar alternativas y ventanas de cambios hacia una mayor participación social, o sea, una mayor justicia social. Pero nuestra clase política no está preparada para eso. Y me extraña, además, habría que recordarle al senador Riera cómo él llegó a ser ministro de Educación durante el gobierno de Horacio Cartes, a través de una protesta social.
fue la protesta social de los estudiantes secundarios que había derrumbado en aquella época, en aquel momento, a la ministra Marta Lafuente, y a partir de allí surge Riera, que en aquel momento era prácticamente un cadáver político, a resurgir en el escenario de la política paraguaya. Entonces, hoy su figura política de alguna manera ha sido retrabajada, reconstruida a partir de un proceso de protestas sociales. Tenés mucha razón, la verdad, y lo dijiste muy bien y es bueno recordar eso. Permítanme una brevísima pausa, ¿sí? Y ya volvemos. Bueno, seguimos en esta segunda parte. Tengo tantas cosas, no me quiero olvidar, nomás quiero también reflexionar con ustedes. Estoy pensando la paradoja, ¿no? En Brasil, por ejemplo, las protestas de los camioneros son para apoyar a Bolsonaro. Allá es al revés y a nadie se le ocurre, pero ni por si acaso criminalizar este tipo de protestas, ¿verdad? Pues, eso nomás por un lado. Segundo, estoy pensando en Boric, cómo llegó al gobierno y hoy es presidente, también surgen las protestas sociales de los estudiantes en Chile, ¿no? Y digo nomás, yo sí, en nuestro país somos tan tranquilos, ¿verdad? Hubo momentos, ¿no? Lastimosamente en el marzo paraguayo, aquel famoso, y el año pasado también un poco cuando la pandemia estaba en un momento difícil y no había recursos supuestamente en el Ministerio de Salud. Y, bueno, la gente salió legítimamente a la calle. Entonces son momentos de cada país, digamos, y qué es lo que nos pasa a nosotros. Oscar, quería también escuchar una reflexión tuya sobre esto que siguiendo un poco el hilo de lo que dice Abel, ¿no? De cómo se conquistan muchas cosas a través de la lucha, digamos, ¿verdad? Y por qué es lo que pasa en Paraguay. Yo tampoco quiero una explosión social, digo yo, pero parece ser que estamos ahí como demasiado tranquilos, ¿no? Ujú. Bueno, también habría que repasar un poco, Leo, la historia reciente en nuestro país desde la postdictadura hasta aquí. Y los movimientos sociales, el movimiento campesino fundamentalmente, el movimiento sindical en su momento también, protagonizaron grandes acciones de protesta. Y esas protestas de la década del 90 fundamentalmente, sin una ley como esta, sin necesidad de apelar a una cuestión formal así, fueron brutalmente reprimidas, o sea, es más, podríamos decir criminalmente reprimidas por el Estado. Una de las primeras víctimas en las protestas sociales del Estado paraguayo, estaba por cumplir justamente este hecho 3 décadas, es aquel joven dirigente campesino Sebastián La Rosa, que fue ejecutado literalmente por la policía en el cruce Tacuara. Y en aquella oportunidad recuerdo que un colega tuyo, también comunicador, fue víctima de una herida en el marco de esa represión y fue testigo de ese hecho que hoy está, por cierto, bajo examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y podríamos tener alguna resolución en breve, y esa resolución justamente gira en torno a la protesta social como un derecho que tiene que ser protegido. También podemos recordar a otras víctimas que mencionábamos en el pronunciamiento de la CODEUPI, como Calixto Cabral, aquel dirigente que también fue muerto de la policía cuando se protagoniza aquellas acciones masivas de varios sectores en contra de la política privatizadora, o el caso de Eulalio Blanco, que fue también asesinado por la policía en el contexto de una protesta social en San Pedro. Es decir, el Estado tiene una tradición de uso de la fuerza desproporcionado y violenta que ha conducido a muertes, como en estos y otros casos que podríamos ir citando. Ese periodo de represión, así que con esa magnitud, tal vez haya tenido como una suerte de pausa, de letargo, hasta los eventos de Marinacue en el 2012, en donde nuevamente ingresamos a una etapa en donde, bueno, se experimenta esta masacre y terminan muertas todas estas personas, 17 personas, 11 campesinos, 11 agentes, 6 agentes de la policía. En fin, un hecho que marca como una inflexión en todo ese periodo. Y hoy, ahora, en esta etapa, da la impresión
de que los sectores que buscan controlar y reprimir la disidencia social que tiene justamente origen en el cuestionamiento, por ejemplo, de las tierras mal habidas, en el cuestionamiento de privilegios, en el cuestionamiento de tantas injusticias que experimentamos en nuestro país, buscan dotar a esa represión de un marco legal que pueda servir de instrumento para criminalizar. Es como un retorno a viejas prácticas. Yo suelo decir un poco, buscando así una caracterización rápida, que no solamente en nuestro país, sino en las dictaduras del Cono Sur, así como en los 70, 80 eran generalizadas y sistemáticas las violaciones de derechos civiles y políticos, en los primeros años y décadas de las etapas ya de dictadura, pasaron a ser violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos económicos y sociales fundamentalmente. Y hoy esto tiene como es como el círculo que vuelve al origen, y de la mano de este tipo de leyes como las que se pretende aprobar, nuevamente se criminaliza y se censuran los derechos civiles y políticos, que son básicamente estos derechos de los cuales estábamos hablando. O se refuerza, y vos preguntabas, Leo, en el bloque anterior cuando hablábamos, ponías como ejemplo el tema de los camioneros, que se aprovecha un poco de este contexto también para hablar de algo que va a impactar en todos, no solamente en los camioneros. Hoy en nuestra legislación ya prevé, de hecho, si la Fiscalía quiere actuar ante situaciones de violencia o de excesos o de manifestaciones que desnaturalizan el ejercicio de estos derechos, el Ministerio Público tiene herramientas legales. Si alguien está ejerciendo abusivamente, si queremos usar eso, es una figura también jurídica, su derecho a protestar, a manifestarse, que tampoco es un derecho absoluto, hoy con las herramientas legales se puede accionar, pero esto va mucho más allá. O sea, la reforma penal que se pretende, por un lado, busca abarcar un espectro mucho más amplio de situaciones que permitiría criminalizar literalmente cualquier tipo de protesta, y la pena que hoy puede ser de multa o hasta 3 años de cárcel, fíjense ustedes, quieren elevar a 6 años, es decir, transformar desde el punto de vista jurídico en un crimen, y eso impediría, entre otras cosas, incluso favorecer medidas alternativas a la prisión. Es decir, nos quieren meter a todos y a todas en la cárcel, o sea, ese es finalmente el objetivo. Y eso es un despropósito absoluto. Y vivimos tiempos, o sea, definitivamente estos son tiempos de una profunda regresión. Hay una inercia autoritaria, como mencionaba, de la cual se están aprovechando estos sectores para poder instalar ideas, como decía Abel, estigmatizar como una amenaza a supuestos valores o a supuestas situaciones cualquier tipo de protesta social. Y acá, básicamente, de lo que estamos hablando es de la instrumentación de un Estado para preservar un régimen de privilegios y un régimen de injusticia social que es la denunciada y demandada cotidianamente por tantos sectores que se ven excluidos de nuestro país de este modelo económico, por ejemplo. ¿Y cómo se va debilitando nuestra democracia? A ver, voy a decir que dicta blanda, ¿verdad? ¿Cómo se debilita, digamos, la calidad de la democracia con estas leyes que, insisto, Riera es el de la cara, pero ahí está Gamos, o sea, Kemper, Apuril, Zavala, Rasmussen, Nina Arrúa, Honor Colorado, es decir, le apuntamos a uno que es el que da la cara por el resto y el que se le ocurre estas ideas brillantes, entre comillas, ¿no? Pero bueno, eso aparte, digamos. ¿Cómo debilita nuestra democracia este tipo de acciones y de leyes? Claro, fíjate que además debilita la democracia en los aspectos donde probablemente se dieron mayores avances democráticos en el país, que son las libertades públicas y civiles. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de 1989, la estructura económica, la estructura de la tierra en el Paraguay, la desigualdad económica, la concentración de riqueza, no cambió, no se modificó, que es necesario modificarla para una
democracia real. Lo que sí se tuvo fue una legislación basada en la Constitución Nacional con sus luces y sombras, pero sí hubo un proceso de libertades públicas, civiles, de la libertad de reunión, de manifestación, y eso tuvo su efecto en ese proceso también que se estaba hablando sobre el auge de los movimientos sociales. Empezaban a crearse nuevas organizaciones. Recuerden ustedes que en los 90 grupos de jóvenes hablaban, por ejemplo, de su derecho a objetar el servicio militar obligatorio, que 5 años atrás, en 1989, 1987, 1988, eso era imposible. Hoy, miles de jóvenes, centenares de jóvenes y no tan jóvenes apelan al derecho de la objeción de conciencia. Entonces, en este marco justamente donde hubo mayor avance, hoy hay un sector que está empeñado en debilitar la democracia y en impulsar leyes retrógradas y que imposibiliten el avance, la promoción y el goce pleno de los derechos humanos. Leo, yo quería, si me permitís, nomás recordar un material que habíamos trabajado en el año 2018, una investigación que se denomina Canalización de Demandas de los Movimientos Sociales al Estado Paraguayo. Y en esta investigación habíamos, una de las aristas que habíamos revisado tiene que ver con los repertorios de acción de las organizaciones sociales. Es decir, ¿qué hacen? ¿Qué acciones realizan las organizaciones sociales para canalizar sus demandas? Y lo que encontramos es de que el 100% de las organizaciones realizan notas institucionales, lobbies y tareas de incidencias para canalizar sus demandas. Todas las organizaciones pasan por ese proceso. ¿Qué significa esto? Que cuando no encuentran respuestas, pasan a otras medidas, y esas otras medidas significan marchas, significan mitines, significan volanteadas, significan acciones simbólicas y significan también cortes de ruta, como medidas de fuerza. Pero a lo que voy es de que existe un intento de las organizaciones sociales de ser escuchadas por los canales institucionales y correspondientes, pero no obtienen respuestas. Entonces, incluso llegamos a hacer un porcentaje de las mayores acciones utilizadas por las organizaciones sociales, y la primera es el lobby o la institucional, la segunda son las marchas, la tercera son los mitines, cuarto son las volanteadas, la quinta acción más utilizada son las acciones simbólicas, que son performance, pintatas, teatros callejeros, y en sexto lugar están las ocupaciones, las medidas que significan cortes de ruta, y generalmente son las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas que más acuden a este repertorio de acción. Porque hay que entender también de que el centro político de decisión está concentrado en Asunción. Y muchas veces realizar una movilización en el interior del país para solicitar algo, para solicitar un puente, estamos hablando de servicios básicos, para solicitar agua, camino para poder sacar sus productos, necesitan llamar la atención de las autoridades con alguna medida de fuerza, y no, al no tener respuestas, cuando las puertas se cierran, cuando las instituciones hacen oídos sordos a los reclamos de las organizaciones, necesitan apelar a una medida de fuerza para llamar la atención de las autoridades. Y lo otro que quería decir, poco respecto al comentario con el que iniciabas este bloque sobre las acciones de los camioneros, Bolsonaro,
en apoyo a Bolsonaro. También hubo movilizaciones en Argentina de los sectores sojeros. También aquí creo que habíamos tenido el tractorazo, ustedes recordarán. Entonces es un poco contradictorio porque estos sectores vinculados al poder también en ocasiones apelan al derecho a la protesta. Pero yo creo que hay que hacer una diferenciación en el sentido de cuando hablamos de los movimientos sociales, que son organizaciones y movimientos que se encuentran por fuera del circuito de poder, que se encuentran excluidos y marginados del sector de poder, a diferencia de lo que podemos denominar grupos de presión. Existen grupos de presión que pueden ser la ARP, la UGP, que generalmente por la influencia y el control que tienen sobre el aparato estatal no necesitan recurrir a medidas de fuerza. Con una nota, con un llamado de atención, con una reunión de presión es suficiente para que se pueda encaminar sus demandas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el Paraguay no se construyen pequeños puentes y caminos para comunidades indígenas aisladas y campesinos para que saquen sus productos? Y si se construye, por ejemplo, una ruta bioceánica con un monto de aproximadamente 700 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué significa eso? De que estos sectores de poder pueden conseguir sus reivindicaciones simplemente con una llamada de teléfono, con una nota, con una presión, cosa que los movimientos sociales no tienen esa ventana de oportunidad. Además me pregunto, Oscar, ¿cómo se aplicaría esta ley? Porque estoy pensando en un ejemplo nomás, ¿no? Aquí cerca donde yo vivo, pero ya es la zona de Luque, hay una zona que se llama Tarumandí, donde hay unas comunidades indígenas pequeñas, ¿no? Y recuerdo que ellos habían cerrado la ruta en un momento dado haciendo un reclamo, porque le habían prometido algo, no me acuerdo bien el hecho, ¿no? Y no cumplían lo que estaba contando Abel, ¿no? Y entonces cerraron la ruta a la zona de la comisaría, ¿y qué hicieron? Salieron las mujeres y los niños y las niñas a hacer como un baile típico, tradicional, digamos, para llamar la atención, pero y cortaron la ruta igual. Estábamos esperando la cola nosotros, yo me bajé a caminar y vi esto, lo filmé incluso, lo subí a mis redes sociales, de qué manera ellos hacían la protesta con un baile. Entonces, ¿cómo van a actuar las autoridades fiscales, digamos, si se llegara a aprobar esta locura, digamos? Van a meter preso a niños, a mujeres, porque estaban bailando, entonces, y cortaron la ruta. ¿Cómo van a actuar? Sí, no, totalmente. El ejemplo que estás dando demuestra el absurdo de la propuesta legislativa. Y sí, sin querer ser muy técnico en algo que es bueno que lo hablemos más llanamente, para que una situación se convierta en un hecho punible, tiene que reunir básicamente dos requisitos. Esto cualquier penalista puede decirlo. Uno, que esté en la ley, digamos, que es la parte formal. Pero el otro aspecto central es que esa manifestación o esa acción, digamos, que quiere ser punida, no tenga lo que se llama en la doctrina jurídica el amparo de una causa justificante. ¿Y qué es una causa justificante? Por ejemplo, la situación del reclamo de esta comunidad indígena, al decir, bueno, voy a manifestarme, voy a salir. Ahí no hay lo que los penalistas llaman la intención de dañar algo, del dolo famoso que suelen mencionar, que es como el alma del delito, del crimen. Ahí lo que hay es un estado de necesidad derivado de la privación de algún derecho que lleva a una comunidad a protestar para reclamar ese incumplimiento o para exigir que el Estado se haga cargo de sus obligaciones. Por lo tanto, se mire por donde se mire, digamos, esto que se pretende hacer es absolutamente incompatible. Y yo decía, es curioso, digamos, estos son derechos de naturaleza esencialmente liberal y que privilegian esencialmente la libertad de las personas, de las comunidades, lo que se está haciendo retroceder. Y
y a veces yo lo decía esto con un colega tuyo justamente en Yandutí también, la libertad es privilegiada a tal punto de que tiene muchas veces un costo muy alto que tenemos que reconocer. Por ejemplo, o sea, cuando en el marco del derecho penal se dice de que nadie puede ser condenado y mucho menos sentenciado sin que sea demostrada fuera de toda duda razonable su responsabilidad en el hecho punible. Quiere decir de que si el Estado, aún sospechando, sabiendo, no puede probar eso, lo tiene que dejar en libertad. Y muchas veces hay situaciones en el ámbito penal en donde, bueno, si el Estado no pudo probar y uno puede tener la convicción íntima de que es responsable, queda en libertad esa persona. Y uno puede decir, bueno, pero eso es un costo muy alto, ¿por qué vamos a dejar a un delincuente afuera? Porque el sistema privilegia la libertad. Antes de correr el riesgo de meter en la cárcel a un inocente, prefiere no avanzar sobre una condena. Y esto es lo mismo. Es cuando te dicen, bueno, pero yo quiero llegar a mi casa y me demoro, mis productos así se echan a perder porque cerraron una ruta. Y claro que eso sucede y puede suceder en un contexto de protesta social. Pero ahí es donde nuevamente en el balance, en la gestión política de un Estado democrático, eh, eh, se debe privilegiar el ejercicio de derechos que son íntimamente vinculados a la libertad. Y eso tiene un costo, y sí, y puede tener un costo incluso alto, pero es nada más y nada menos que el costo que garantiza la libertad de todos nosotros. No es poca cosa eso en términos de la concepción democrática que estamos viviendo. Y hoy se busca echar para atrás todo eso. Se busca decir, no, no te vas a manifestar, te vamos a criminalizar. Eso equivale exactamente a la censura. Así como en su momento Radio Yandutí fue censurada, la protesta social, que es un derecho protegido justamente bajo la libertad de expresión, puede ser también objeto de una censura cuando un Estado va y criminaliza y dice, no, vos no podés protestar y no solamente no podés, sino que te voy a llevar a la cárcel por eso. Eso es exactamente lo mismo en otro plano. Y eso no, o sea, no es consistente con el régimen democrático y implica, como estamos diciendo, un retroceso enorme. Si hubiera, digamos, derivaciones que tienen que ver con el ejercicio abusivo de este derecho o con daños que alguna persona o alguna empresa pueda alegar porque su producto se echó a perder, porque no llegó a tiempo y perdió un contrato que tenía que firmar. Bueno, hay acciones de hecho hoy en la ley que pueden explorar la responsabilidad civil, si es que hay alguna, para reclamar ese tipo de situaciones, pero no, eso no implica que debemos llegar a una situación de criminalización como se plantea aquí. Son conflictos propios que tenemos que asumir, se van a seguir dando en un régimen democrático donde la gente está, digamos, garantizada en sus derechos y que el Estado tiene que saber administrar, manejar, y hay casos y casos, evidentemente, y esa es la tendencia, digamos, a nivel internacional, el que esto no se legisle, porque una manifestación no es igual a otra, hay diferentes situaciones, pueden haber, de hecho, situaciones de violencia, pueden haber manifestaciones donde alguien te salga con un arma de fuego y te impida el tránsito. No estamos hablando de ese tipo de cosas, eso claramente no está protegido por la libertad de manifestarse y hoy sin necesidad de cambiar la ley pueden ser punidas esas conductas. Así es que es así, o sea, plantearse ese ejemplo que diste creo que no justamente sirve para demostrar el absurdo, digamos, en términos del régimen democrático de avanzar en una legislación como esta. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a Tarumandé a meterle preso a los niños, a las mujeres que están danzando como un modo de protesta? O sea, eso sería realmente un extremo completamente inaceptable que demuestra la invalidez e inviabilidad de una legislación como la que se pretende. Les agradezco mucho por el tiempo. Llegamos a este punto que da para mucho más, ¿no? Porque aquí se han cerrado calles, por ejemplo, para favorecer a empresas privadas, shopping, por ejemplo. Aquí las seccionales ocupan plazas públicas. Aquí también en el Chaco hay caminos vecinales que están cerrados y privatizados por estancias. O sea, el tractorazo que mencionaste. O sea, hay demasiados elementos, digamos, y es obviamente una lucha al que tiene el poder, digamos, los votos suficientes y el resto más o menos que se aguante. Queridos, muchísimas gracias Abel y Oscar por el tiempo, muy amable. Bueno, gracias a vos Leo y un saludo nuevamente a la audiencia. Un gusto como siempre. Gracias Abel.
Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.